Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo creo que sí. Bienvenidos y bienvenidas, perdón, a este nuevo stream del día de hoy. Yo creo que se escucha bien, pero si ustedes en el chat me pueden ayudar diciéndome no, se escucha muy mal, se escucha aquí, se escucha allá, se los agradezco porque eso siempre me ayuda. Bienvenidos todos y todas. Voy a bajar un poquito la ganancia a esta cosa. Ahí sí. No, no te caigas. Se me cayó una espuma. Bienvenidos. Semana difícil. Para mí, en lo personal. No porque hayan pasado cosas malas, sino que porque hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Han sido semanas de mucho trabajo, la verdad. De varias semanas que, que no puedo descansar. Pero bueno, así es la vida, mejor que sobre que falte trabajo. Bienvenidos a este stream especial donde vamos a hablar de la nueva constitución. De la nueva constitución que vamos a tener en Chile. Bienvenido, Edudón. Vamos a hablar un poco de la Constitución, vamos a leer un poquito de noticias porque estaba un poquito desinformado, porque precisamente como les decía, he leído pocas noticias, he sabido poco del mundo, por lo que les decía, porque estoy un poco desconectado, estoy un poco trabajando y esas cosas, así que... Ay, no tengo visor web acá, espera, tranquilidad. Voy a tener que crear una página, que se me fue ese detalle, pues yo estaba confiado en que... Espera, vamos a cambiar esto acá. Vamos a renombrarlo. Vamos a traer esto para acá. Perdonen que esté haciendo esto en vivo, pero es que lamentablemente se me olvidó hacerlo antes. Se me olvidó que lo tenía, de hecho. Lo vamos a dejar. Lo vamos a sacar. Esto también lo vamos a sacar. Esto también. Esto se queda. De hecho, lo necesito. Esto para afuera. Ya, ahora sí. Entonces ahora nos traemos... No, esto no. Tranquilo, ¿eh? Esto. Esto y esto. Copiar. Y lo pegamos. Ya, ahí está, se arregló. En un segundo lo arreglé. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo? Como estaba un poquito alejado de las redes sociales y de las cosas que pasan en el país, antes de empezar a hablar de la Constitución, quiero ver qué está pasando en Chile y por lo tanto vamos a leer un poquito de noticias porque siempre es positivo leer un poco de noticias. Pero antes de empezar, quiero dejar en claro una cosa, o varias cosas, la verdad, porque esto va a ser varios directos, no va a ser solamente uno. Tengo la idea de que sean varios directos donde podamos conversar de la Constitución, donde podamos discutirla. ¿Qué es lo que quiero advertir? En primer término, quiero dejar súper en claro de que esto no es campaña ni por el apruebo ni por el rechazo. El que venga acá al chat a decir, por eso yo voto apruebo, por eso yo voto rechazo, cuando ni siquiera hemos terminado de leer el proyecto, me bajan un poco el cambio. Me bajan un poco los cambios, porque no vamos a hablar sobre si hay que aprobar o rechazar, porque eso lo vamos a ver recién al final de todos estos directos, que van a ser varios, porque la nueva constitución tiene varios artículos, hay que estudiarla súper bien, y creo que es súper importante que nosotros tengamos claro de que la constitución funciona como un todo, y no puedo juzgar si votar apruebo o votar rechazo solamente por una parte de la constitución. Ya, eso por lo primero, para que no venga nadie acá después de decirme, no, es que este comunista está diciendo que hay que aprobar, este facho está diciendo que hay que rechazar. No venga con estupideces porque si no se va a ir baneado. No creo que lo banee, pero sí seguramente lo voy a ignorar olímpicamente. Así que, primera consideración hecha. Esto no es campaña ni por apruebo ni por rechazo, porque eso lo tienen que decidir ustedes. Ustedes verán si aprueban o rechazan este borrador de constitución en el futuro. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa. Como esto no es campaña para ninguno de los dos lados,
el que venga a hacer campaña por cualquier lado se va a comer un ban de por lo menos 60 segundos, por lo menos. ¿Ok? Para que estemos todos en la misma página. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el chat se llene de peleas chicas y estúpidas de que, que yo voy a votar a prueba porque yo creo que es lo mejor, voy a votar rechazo. No me interesa. No estamos para estamos para hablar de lo que dice la Constitución, lo más objetivamente posible. ¿Ok? Así que eso por un lado. ¿Quién soy yo? Para los que no me conocen, mi nombre es Diego. Usualmente en este canal hago otro tipo de contenido. Usualmente juego videojuegos porque me gusta, porque me entretienen. Pero de profesión yo soy abogado. Posiblemente esto lo repito, los abogados lo decimos mucho. Pero ¿por qué me parece importante hacer la salvedad? Porque la razón por la que yo quiero estudiar la Constitución es porque es lo que muy posiblemente nos va a regir de aquí a los próximos, ojalá 30, 40 años, ¿no? Que estemos cambiando Constitución cada 20 años, ¿sí? No debiera ser así. Y como quiero aprovechar de estudiarlo, y me parece que siempre tiene que existir esta instancia ciudadana donde todos podamos leer el borrador de la Constitución. Durante la semana escuché a un compañero de trabajo que dijo, no, yo voy a rechazar porque no me acuerdo qué cosa. Lo escuché a lo lejos, soy no la pega, así que no me pude meter. No pude entrar a conversar ahí, pero me pareció llamativo que alguien quiera votar rechazo cuando ni siquiera hemos podido leer toda la Constitución, porque la Constitución aún no está 100% terminada, faltan artículos transitorios. El grueso de la Constitución está listo, pero faltan los artículos transitorios, por lo tanto no podemos decir que la Constitución está 100% terminada todavía. Así que no podemos decir que rechazamos porque no lo hemos leído, no podemos decir que aprobamos porque no lo hemos leído tampoco, ¿sí? También hay que ser súper sincero en eso. Hay mucha gente que piensa, y yo también creo, que la Constitución debiera reformarse, la Constitución actual, que la Constitución del 80, que la tengo acá abajo, calma. ¿Ves tú? No, Código Procesal Penal. No sé dónde la dejé, perfecto. La tengo acá. Está acá, si la tengo, si la uso para trabajar. ¿Cómo no la voy a tener? No, Código Orgánico Tribunales, no. Constitución Política de la República, esta cosita. Esta Constitución, les voy a hacer una breve reseña más adelante, etcétera, pero esto es lo que nos rige hasta hoy día. Y tiene varios defectos, obviamente. Eso, todos los que estudiamos Derecho, todos los que estamos medianamente en el mundo político, jurídico, sabemos de que la Constitución tiene defectos. Tiene muchos defectos. Pero la pregunta que cabe hacerse, que es súper válida, ¿vale la pena votar una nueva Constitución y aprobarla cuando está esta? Y esa es la respuesta que tenemos que tener. Y hay mucha gente que piensa, y creo que suma un punto a favor la nueva Constitución, de que es democrática, comparada con esta, que se inició en dictadura. Sin perjuicio de que hubo modificaciones en el año 2005, que quitaron mucho de lo que decía, de lo que podía hacer llamar a la Constitución de Pinochet. Sin perjuicio de eso, igualmente es una Constitución que en su inicio tiene problemas de validez. Porque hay mucha gente que no siente como propia esta Constitución porque la siente la Constitución de Pinochet. Y por eso la nueva Constitución ya parte con un punto a favor, que es una Constitución democrática. Es, según lo que recuerdo de historia constitucional, la primera Constitución que está escrita por ciudadanos comunes y corrientes, no por gente de la élite, no por expertos, sino que por personas elegidas democráticamente. ¿Esto puede ser una ventaja como una desventaja? Sí puede ser, pero eso hay que conversarlo, y para eso estamos acá. Así que vamos a leer un poquito las noticias, más que nada para saber en qué está la cosa, pero la verdad es que tampoco es que uno se pierda de mucho. Yo he estado medio alejado de las redes sociales por una cuestión de tiempo, porque la verdad es que también estar leyendo muchas redes sociales a uno le genera ansiedad. Pero la verdad es que por lo que estoy hojeando, yo tenía aquí preparada mi música de Marco Antonio Solís para imitar al gran ¿cómo se llama? Mauricio Israel, que leía los titulares, pero la verdad es que ni siquiera vale la pena, porque ahora estoy cachando que hay re pocas noticias interesantes. No tengo un motor para eso, así que lo voy a tener que hacer manual. Hay pocas noticias interesantes. Bienvenida Elizabeth Puga. ¿Y por qué hay pocas noticias interesantes? Porque la verdad es que no ha pasado mucho tampoco.
Porque vamos a andar con cosas. Nicolás López, lo que pasó anoche con Gary Medel, la selección chilena, la verdad es que no hay muchas noticias. Estoy leyendo de El Mercurio, sí, perdónenme, pero no puedo leer la cuarta, no puedo leer la última noticia. Hay varios medios partidistas y la verdad es que esto es lo que hay. O sea, más noticias que estas no vamos a encontrar. De lo que se ha hablado mucho es de la situación en Temuco, perdón, en Gualmapu, en la Araucanía, como le quieran llamar ustedes. Se ha hablado mucho durante este día. Es que Asiches dijo una declaración que a la derecha no le gustó. La verdad es que no ha pasado nada interesante en las últimas horas de lo que estuve leyendo del diario. Así que tampoco nos perdemos mucho. Así que vamos a saltar directamente a lo que nos convoca el día de hoy, que es analizar la constitución, la nueva constitución de Chile, la que sería eventualmente la nueva constitución. Y para mi sorpresa, yo no tenía idea, todavía están trabajando las comisiones de normas transitorias. ¿Qué significa esto? Ya les voy a explicar, vamos a ir por parte, dijo... no, mejor no digo nada. Pero vamos a ir por parte, y de hecho está... En este preciso instante, lo que ustedes están viendo es la imagen en vivo de la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional. Bienvenido, Nicolás Reyes, bienvenido. Bienvenido a este humilde cuchitril. Me imagino que está haciendo la hora para sumarse a lo que es el canal del All Right. Así que bienvenido por ahora. Para mi sorpresa, está todavía trabajando la Comisión de Normas Transitorias y para allá vamos a explicar para qué sirve la Comisión de Normas Transitorias. Hoy día va a ser una especie de clase. No me las quiero dar de profesor tampoco porque no lo soy. No soy experto en la materia, pero sí me parece importante e interesante hacer consideraciones previas. Está jugando FIFA bien, me parece. Oye, podríamos jugar FIFA. Perdón, me distraje. Podríamos jugar FIFA en el canal de los Ray. Pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Qué decía? Bueno, este va a ser uno de muchos directos dedicados al tema. Yo no quiero abandonar mi contenido de este canal, que es más que nada dedicado a jugar, a transmitir juegos, pero igual me parece una buena instancia esta de conversar sobre la Constitución. Así que en este primer directo, que yo no sé cuánto vaya a durar, que dure lo que tenga que durar, mi intención es poder conversar un poco más, hacer una pequeña introducción antes ya de leer cada uno de los artículos en su conjunto. Introducción. ¿Para qué sirve la Constitución Política de la República? Porque a lo mejor hay gente que todavía no cacha para qué sirve. ¿Por qué es tan importante que exista una buena Constitución Política de la República? Nosotros en Chile o en el mundo, nosotros como humanos inventamos reglas para poder autogobernarnos. ¿Por qué inventamos esta regla? Bueno, porque nos dimos cuenta de que llegaba el más fuerte y nos ponía la pata encima y ahí quedábamos como pollo. ¿Cierto? Nosotros teníamos nuestra casita, pero llegaba uno más musculoso que nosotros y nos quitaba nuestra casita. Teníamos nuestro mamut y llegaba uno más fuerte que nosotros y nos destruía y nos quitaba el mamut y nos quedábamos sin comida. Por lo tanto, los humanos, con el paso de los años, al avanzar de las civilizaciones, la escritura y todas estas cosas, inventamos un sistema de reglas en las que nosotros mismos nos ponemos las regulaciones. Llegó a evolucionar tanto el humano que llega un día en que dice, ¿sabéis qué? Estas reglas tienen que tener ciertas características. No puede ser de que un día yo me levante y diga, prohibido rayar la pared. No, tiene que tener una solemnidad, nosotros tenemos que escoger gente que escriba estas leyes que están para autogobernarnos, para que no seamos como los salvajes, ¿cierto? Para que no estemos ahí matándonos a puñalada limpia. Estamos resumiendo siglos y siglos de historia de la humanidad hasta llegar al día en que el pueblo romano, influido por los griegos, a su vez, la cultura greco-romana dice, vamos a hacer algo que se llama el jus en latín, el derecho. Y el derecho es un conjunto de normas interconectadas entre sí que sirven para gobernarnos como humanos. ¿Bien? ¿Estamos bien en el resumen? Perfecto. Si tienen preguntas en el chat, ustedes levantan su manito y hacen su pregunta. Acabo de resumir exactamente 6.000, 7.000 años de historia de la humanidad, en cuanto a lo jurídico, obviamente. Los romanos entonces son los que la llevan
en cuanto a civilizaciones que avanzan en hacer un sistema de normas que está interconectado y que funciona entre sí. Los romanos se expanden, invaden toda Europa, son dueños de toda Europa, cae el Imperio Romano ya cerca del año 1000 después de Cristo, poquito antes posiblemente, no recuerdo exactamente la fecha porque los números no son lo mío nunca. Cae el Imperio Romano, nacen los feudos, ¿cierto? Nacen los reyes, las reinas, se unifica la península ibérica con la corona de Castilla y Aragón, estoy resumiendo pero como un loco. Esta corona española decide mandar a Cristóbal Colón en una expedición, se descubre América, y América está llena de salvajes, ¿cierto? De personas que no están civilizadas a la usanza, al estilo que sí tienen los españoles, que sí tienen los europeos. ¿Cuál es la instrucción que le dan los reyes de España a los comandantes que vienen acá a gobernar? Al virrey del Perú, al capitán de la capitanía de Chile. ¿Cuál es la instrucción? Le dice: aplíquele a los indios las normas que nosotros usamos acá en España. Entonces los españoles traen sus normas y dicen: señor mapuche, señor inca, señor... Bueno, no sé si los incas estaban... Me estoy mandando unas patinas. Bueno, le dicen al señor indígena en general, para que vamos a especificar, para no caer en imprecisiones históricas, le dicen al señor indígena: señor indígena, tome, estas leyes usted las tiene que cumplir de aquí en adelante. Obviamente, la situación en Indias, porque así le llamaban los españoles a este lugar de la tierra, la situación en Indias iba cambiando. Y gracias, y aquí hay que darle la mano a la Iglesia Católica, muy influenciados por los sacerdotes jesuitas, los españoles empiezan a ablandar la mano y a bajar uno que otro cambio respecto a la explotación de los indígenas americanos. Y empiezan a dictarse leyes más acordes y para proteger a los indígenas. En América no hubo una esclavitud propiamente tal como sí se conoció en Norteamérica con las personas de ascendencia africana. Pero acá en Sudamérica sí hubo una especie de explotación forzada que no llegó hasta los puntos de esclavitud, pero sí, obviamente no era un trabajo bien pagado el que le daban a los indígenas acá en Sudamérica. Pero hubo una especie, un microbio, un germen de contrato laboral que existió en ese tiempo. Entonces, esas indicaciones especiales para las Indias empezaron a crear derecho americano, ya no español, ya no europeo, sino que un derecho plenamente americano creado acá, obviamente con grandes influencias todavía de España, grandes influencias de Europa occidental, pero por lo menos ya habían leyes que se aplicaban solamente en este terreno. Seguimos avanzando. La independencia, 1810, en Chile dicen: bueno, no tenemos un sistema jurídico propio, ¿qué hacemos? Sigamos aplicando las leyes españolas, es la única que conocemos. Y de hecho en Chile se siguieron usando por muchos años las 7 partidas, varios edictos o decretos del rey de España siguieron vigentes a pesar de que Chile era independiente, pero por una cuestión práctica se siguió con esa costumbre. Bueno, empieza a nacer el constitucionalismo y acá empieza un poco a entrar en materia. Esto que yo les estoy resumiendo son 2 años de derecho, de historia del derecho, derecho romano, un montón de cuestiones que te ayudan a tener este contexto. Llega el día en que... me equivoqué de botón. Llega el día entonces, como les decía, en que... A ver, ¿cómo nace la Constitución? En el año 1215, si no me equivoco, déjame buscar el datazo para no estar equivocado. Carta Magna 1215, no estaba equivocado, me acordaba. En el año 1215 existe el primer indicio de lo que eventualmente va a ser la Constitución. Estamos retrocediendo un poquito en el tiempo, avanzamos hasta 1810, pero ahora ya volvimos un poquito hacia 1215. 1215, el rey Juan I de Inglaterra y su corte le proponen, a ver,
¿Cómo lo explico en corto y en preciso? El rey, obviamente todos sabemos cómo funciona un rey. El rey es el que manda, el que hace las leyes, el que dicta los fallos, el que lo hace absolutamente todo, porque tiene un poder divino. Esa es la idea que se tiene en la Edad Media. Desde el año 1000, 1100, más o menos, 1050, 1000 algo, hasta el 1500 y algo, en que empieza el Renacimiento. Yo sé que soy impreciso con las fechas, por favor, si hay un profesor de historia viendo esto en el directo o en el canal de YouTube, por favor, no me asesine. Yo no soy preciso con las fechas, estoy hablando de siglos así como a lo loco, porque así soy yo, un loquillo. Pero bueno, en fin. En la Edad Media se entiende que el rey es todo, que es la suprema y absoluta autoridad de Dios en la tierra. Maneja solamente, en algunos países, se desligaba de la labor espiritual en el clero, pero no en todos los países. Por ejemplo, en Inglaterra la reina hasta el día de hoy todavía es la cabeza de la iglesia. Así que ahí dependía del reino, pero la mayoría de los reinos delegaban la función espiritual en el clero. Pero detentaban o retenían todas las otras funciones absolutistas y totales, de poder gobernar, de poder dictar fallos, de poder juzgar a las personas. Si el rey decía, tú te robaste un chancho, te mueres. Punto. No se discutía más, no había nadie que le pudiera llevar la contra al rey, porque el rey era el que más sabía, era la más alta autoridad en el reino, en esa porción de tierra. Pero de repente, si tú te pones a pensar y empiezas a estudiar un poquito la historia y empiezas a leer un poquito hacia atrás, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si este rey llega el día en que se vuelve loco? O no que se vuelva loco, pero si un día se levanta de mal humor y manda a matar a una persona porque lo miró feo, tú decís, bueno, ¿y cuál es el límite de esta persona? O sea, esta persona tiene poder total sobre mi vida y sobre mis bienes, y nadie lo puede contradecir. No tiene normas que lo limiten. De hecho, no sé si ustedes se han fijado, esta es una historia totalmente paralela, pero creo que vale la pena contarla. Pero, bueno, es que la verdad es que no sé si será real, pero para que ustedes se imaginen. Si ustedes se han fijado, hay relojes, ustedes me imagino que conocen los números romanos, ¿cierto? El 1 es un palito, el 2 son 2 palitos, el 3 son 3 palitos, y el 4 es una B con un palito al otro lado, ¿cierto? Sin embargo, hay relojes, les voy a mostrar inmediatamente. Me voy a correr un poco de acá, tranquilidad. Hay relojes que no tienen los números romanos como corresponde. Por ejemplo. Este reloj, si ustedes se dan cuenta, dice 1, 2, 3, y el 4 está mal escrito, porque así no se escribe el 4. Ustedes saben que el 4 es palito y la B. Bueno, se dice, y yo no sé si esto será real, porque la verdad es que no lo he ratificado todavía con alguien que realmente sepa de esa historia, pero esto se dice que es porque hubo un relojero que le hizo un reloj al rey y se equivocó. Efectivamente se equivocó y puso el número 4 de esta manera, y el rey se enojó tanto por ese error que lo mandó a matar. Entonces, de forma de protesta, los relojeros de ahí en adelante nunca dejaron de hacer los relojes de esta forma, con el 4 a propósito mal hecho. Bueno, me distraje. Pero para que vean ustedes, no sé si esta historia es real o no, pero la verdad es que lo que quiero ejemplificar es que si el rey se levantaba de mala gana, te mataba, porque era el rey, porque era todo. Entonces, llega el punto en que no el pueblo, porque en la Edad Media el pueblo no existía, la gente común y corriente, el trabajador promedio, el obrero, el que labraba la tierra, no era importante para nada, sino que los únicos que le importaban al rey eran él y sus cortesanos, o sea, él y la élite, sus primos, sus amigos, los que estaban ahí en el castillo dando vueltas, y el clero, nadie más. El obrero, maní, no estábamos ni ahí. Lo que nos importa a nosotros es que nosotros estemos bien y el resto, maní. Entonces el rey se compromete voluntariamente a limitar su propio poder.
y le dice a los cortesanos, porque es una carta que escribió el rey Juan I de Inglaterra, el 15 de junio de 1215, mira, ahí está la fecha precisa, a propuesta del arzobispo de la época, claro, había una tensión política, pero bueno, da lo mismo. La cosa es que el rey, al hacer esta carta, se pone límites a su propio poder en favor de la élite, y les dice: mira, yo tengo todo el poder y lo voy a tener siempre, pero me comprometo a que yo no te voy a tomar detenido sin una causa previa. Y aquí, si ustedes se fijan, esto suena muy parecido a lo que actualmente es el derecho en Chile. A mí no me pueden tomar detenido si no hay una sospecha de que yo cometí un delito. Para que me tome detenido un policía, o un carabinero, o un paco, para que me tomen detenido por la calle, yo tengo que haber cometido un delito, un ilícito. Si yo no he cometido ningún ilícito, no me pueden tomar detenido. Es así de simple, o sea, no me pueden tomar detenido porque se les paró la cola. Entonces, ese derecho que yo tengo hoy, en el año 2022, inició en el año 1215, con esta Carta Magna, donde la traducción más completa es Magna Carta Libertatum, en latín, que significa la Gran Carta de Libertades. Y en ese sentido, el rey, con esta carta que él mismo suscribe, se pone límites a su propio poder. Y este es el primer germen de lo que existió como constitución. Obviamente la cantidad de derechos era muy básico y muy rudimentario, pero esto es lo que se dice y se conoce en derecho como la gran primer ley que pone un límite al poder estatal. De acá me voy a ir un poquito en la profunda y le pido que por favor no se vayan, porque esto es muy importante, para que podamos entender por qué tenemos esta cosita y la otra cosita que vamos a leer más rato, que es la nueva constitución. El Estado es un leviatán, dicen los filósofos. Es una bestia gigantesca con todo el poder. En esta época de los reyes, el Estado era el rey, no había nadie más. Él era el Estado. ¿Qué es el Estado? Esta institución, y cuando hablo de institución no estoy hablando de una empresa ni de algo gigante, no, estoy hablando de una creación humana que permanece en el tiempo. Aquí ya me puse muy filosófico, yo lo sé, pero no se vayan, por favor. Entonces el Estado es este monstruo que puede hacer y deshacer con sus súbditos. Ese es el resumen de qué es el Estado. Y en esta época de los reyes, de las reinas de Europa, el Estado soy yo, decía el rey. L'État, c'est moi. Yo no sé francés, solamente me sé esa frase. Entonces, en este Estado soy yo, en esta pelota de poder que tenía una sola persona, hay que buscar limitarlo. No puede ser de que una sola persona tenga todo el poder. No puede ser, porque no es conveniente. Porque mientras más concentrado esté el poder, estamos más propensos y más débiles ante los abusos de este Estado, este monstruo gigante conocido como Estado. Termina el tiempo de los reyes, empieza a caer con la Revolución Francesa. Obviamente es el primer antecedente de que ya no iba a haber más reyes en el mundo, excepto obviamente las excepciones que hoy día conocemos, que son Inglaterra, Holanda, España, que aún mantienen coronas vigentes, aunque son más que nada simbólicas. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Se limita el poder del rey, y en vez de que lo mantenga una sola persona, se divide. Y acá vamos a hablar de los poderes del Estado. El rey antes era el juez, el verdugo, el legislador y el que ejecutaba todas las órdenes. Lo hacía todo. Entonces, para poder suavizar el poder que tenía el rey, se dividen las funciones. Para que mientras menos poder, mientras más atomizado el poder, o sea, entre menos poder tenga cada uno, es más fácil controlarlo. Que no se nos arranque se le arranquen los enanitos para el monte al poder judicial, porque es más pequeño, más fácil de controlar. Y existen los pesos, los contrapesos, en fin. Entonces, como los reyes, perdón, estoy un poquito resfriado. Pido disculpas si me escuchan un poquito congestionado.
y me distraje, que es lo peor. Ustedes saben que cuando me distraigo, yo no funciono muy bien. Entonces se divide el poder para poder controlarlo mucho mejor. Y luego, teniendo como base la Carta Magna, hay varios estados o varios pueblos que deciden: ¿sabéis qué, rey? No te creo nada. No te creo nada que te vaya a controlar solo. Así que te voy a poner un listado de derechos y deberes que nosotros vamos a tener para contigo, pero que tú también tienes que tener para con nosotros, tus ciudadanos, tus súbditos. Y ese catálogo de derechos y deberes, una especie de contrato, podríamos hablar, tirándolo un poquito más hacia el ámbito privado, especie de contrato, convención que existe entre los súbditos, nosotros, y el poder, el Estado, se llama Constitución. Me di toda esta vuelta, para llegar a eso. El Estado tiene una cancha y un libro de reglas. ¿Cuál es el libro de reglas? Esta cosa que está acá. Por ahora, la nueva Constitución, si es que se aprueba en septiembre. Entonces, por eso es importante que podamos tener una buena Constitución, porque es la forma en que nosotros estamos limitando el Estado. No solamente porque nos da derechos, porque lamentablemente la discusión se ha centrado mucho en cómo la nueva Constitución nos va a dar más derechos. Está bien, hay que ir evolucionando en el catálogo de derechos que nosotros tenemos. Pero también hay que considerar de que la Constitución es la que limita al Estado, la que le pone las líneas para que avance o no avance dentro de estos límites que nosotros mismos les vamos a poner a través de la Constitución. Bueno, establecido para qué sirve, qué es el Estado, quién es este monstruo gigante que tiene todo poder, que se llama Estado, y para qué sirve la Constitución. Ya entendimos entonces que en 1215 se hizo una carta, que es la primera Constitución, entre comillas, que eso fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy día, donde en las democracias tenemos una Constitución política de la República, y en las monarquías, por ejemplo en España, el rey también tiene que someterse a la Constitución, la reina de Inglaterra también tiene que someterse a la Constitución. Nadie está por sobre la Constitución, y ese es un punto súper importante. Nadie está por sobre la Constitución. Y para eso existe, para eso está. Entonces, para eso existe esta cosita que está acá, este librito, chiquitito, no es muy grande. La Constitución del 80, es bastante acotada. Pero no les voy a contar toda la historia constitucional de Chile porque no viene al caso. Pero hemos tenido muchas constituciones a lo largo de nuestra historia. Hemos tenido por lo menos 8, 9, no me acuerdo, no recuerdo el número exacto ahora, pero hemos tenido varias, nacidas de momentos convulsionados del país, nacidos de peticiones populares que al final las transforman las élites en reformas constitucionales y en nuevas constituciones. Se fueron adquiriendo más derechos, se fueron puliendo muchas cosas a medida que la República Chilena iba creciendo, hasta que en el año 1980 el dictador y asesino Augusto Pinochet encarga a una comisión encabezada por Jaime Guzmán, el diputado de la UDI asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, le encarga la redacción de una nueva constitución para Chile. Esta constitución es muy técnica, porque fue redactada por un grupo de selectos abogados, selectos obviamente por el dictador, y por eso se dice que no es democrática, porque la gente que respalda esta constitución dice que esta constitución fue votada por un plebiscito. Sí, fue votada por un plebiscito. Pero el contexto en el que se hizo ese plebiscito no es legítimo, pues, amigo. Esa es la cosa. No podemos decir de que no, pero es que la constitución la ratificó el pueblo. Sí, la fue a votar el pueblo, pero en la época en donde te ponían un sapo fuera de la casa a ver si iba a reuniones con los comunistas, donde andabas con el pelo un poquito más largo, te empezaban a seguir por un par de días, y al tercero ya te secuestraba la DINA y te hacía preguntas de por qué andabas con el pelo largo, comunista come guagua. En ese contexto se aprobó esta constitución. Entonces, ¿hasta qué punto la gente votó por miedo de Pinochet? Nunca lo vamos a saber, porque no estaban las condiciones para tener una votación totalmente democrática, porque existía presión desde el poder armado, por cierto, y claramente la gente no era libre de escoger. Entonces, esta constitución no es democrática, no importa lo que diga la gente que la defienda. Esta no es una constitución democrática, objetivamente no lo es.
y por lo tanto la gente que diga, no, pero es que la gente votó, amigo, pongámonos en contexto, se votó en dictadura, con los milicos en las calles, con sapos en todas las esquinas, en todas las poblaciones, tomando detenido al que tenía un poquito de barba porque parecía comunista. Entonces, no es una constitución democrática, se hizo por una comisión especial. Defectos técnicos no tiene, porque precisamente la hicieron personas que sabían del tema, pero que quizás no estaban muy conectados con la realidad. Y precisamente eso es lo que más se le critica, que esta constitución no está hecha para todo el chileno común y corriente, sino que estaba hecha del Chicago Boys para arriba. Entonces esas son las críticas más grandes que se le hacen. Obviamente, vuelvo a insistir, y esto también hay que reconocerlo, de que en el año 2005 se hicieron grandes reformas que sacaron muy grandes partes de lo que Pinochet quería para la Constitución. Antiguamente, el artículo 8 de la Constitución prohibía explícitamente el Partido Comunista. No hablaba del Partido Comunista, pero sí prohibía cualquier idea u organización que promueva ideas extranjeras del marxismo-leninismo. O sea, no te está diciendo no te comáis el puré porque te voy a pegar, pero sí te lo está diciendo, ¿cachai? Entonces, ese artículo, el famosísimo artículo 8, ya no existe desde el 2005. Ahora, igualmente era letra muerta desde que volvió la democracia, pero había una prohibición explícita constitucional de que no podía existir el Partido Comunista. Y eso se deroga en el año 2005. Hay muchas otras cosas que se cambiaron en el año 2005. Por eso la Constitución en la actualidad no está firmada por Pinochet, está firmada por Ricardo Lagos y sus ministros. Porque ellos impulsaron, o por lo menos trabajaron, en la reforma constitucional del año 2005. De hecho, si ustedes revisan el decreto promulgatorio, está firmado por Ricardo Lagos, no por Augusto Pinochet. Y de hecho, hace poco salió Ricardo Lagos a decir que esta era la constitución de él, que no era la constitución de Pinochet. Y sí, puede ser. Pero bueno, la cosa es que esas reformas igualmente no han sido suficientes. Por algo se está pidiendo que se reforme la constitución. Y ese es el contexto, esa es la constitución del 80. La constitución del 80 cumple en cuanto a limitar los poderes del Estado. Yo creo que en ese sentido es una buena constitución respecto de cómo limita y tiene los suficientes pesos y contrapesos para que no exista un poder del Estado que pueda pisarle la cola al otro. Sin perjuicio, y yo sé que aquí van a decirme, no, pero es que es muy presidencialista. Sí puede ser. Pero el presidente de la República no se manda solo. Tiene muchas más facultades. Sí, hay muchas cosas que dependen exclusivamente de él. Pero no las puede aprobar solo. Y ese es el punto. Tiene contrapesos, a eso voy. ¿Se puede reformar eso y quitarle facultades al presidente que dependan exclusivamente de él? Obviamente que sí. Algunas designaciones, algunas materias de ley que si no emanan de él o de ella, de la presidenta de la República, no se pueden discutir en el Senado ni en el Congreso. Quizás eso habría que conversarlo, y obviamente se tiene que conversar. Pero esa es la Constitución del 80. Establece un presidencialismo fuerte, tiene una cámara un poder legislativo bicameral, o sea, un Senado y una Cámara de Diputados. Establece la existencia de un Tribunal Constitucional. Y cuando hablemos del Tribunal Constitucional más adelante, ahí también me quiero detener, porque hay mucha gente que piensa que el Tribunal Constitucional tiene que eliminarse, y no. Todas las democracias sanas tienen una Corte Constitucional, que puede recaer en la Corte Suprema, o puede recaer en el Tribunal Constitucional como órgano independiente. Pero necesitamos un órgano que decida si una ley es o no constitucional de forma técnica. No le podemos encargar eso al Congreso, porque ya hemos visto que el Congreso de repente saca leyes inconstitucionales porque ni ellos saben a qué específicamente se están ateniendo cuando sacan o no sacan una ley. Pero es necesario un Tribunal Constitucional. La Constitución establece el Ministerio Público, ¿cierto? La Fiscalía, que investiga los delitos cometidos en Chile y los cometidos fuera de Chile por chilenos contra chilenos, en fin. Establece un poder judicial jerarquizado, donde está la Corte Suprema sobre él. La Corte Suprema tiene todas las facultades económicas, disciplinarias y jurisprudenciales respecto de los tribunales que dependen de ella, que son el 90% de los tribunales de Chile.
Los únicos que están fuera son los tribunales especiales, que son el juzgado de policía local, que depende de las municipalidades, pero que igual tienen una supervigilancia jurisdiccional de la Corte de Apelaciones. Están los tribunales aduaneros, que tampoco forman parte del Poder Judicial. Están los tribunales deportivos. Hay varios tribunales que no son parte del Poder Judicial, que imparten de alguna forma una justicia un poco más pequeña, entre comillas. Así que eso es la Constitución del 80, en grandes resúmenes y en muy grandes rasgos. Esa es la Constitución del 80. Ahora, la nueva Constitución, yo no la he leído, por lo tanto yo no puedo decir la voy a aprobar, ni puedo decir la voy a rechazar. No tendría cara para decir ni lo uno ni lo otro. No la puedo rechazar porque obviamente si la gente votó a prueba, que aprobaba cambiar la Constitución, si la gente votó por ciertos convencionales, es porque esos convencionales más les representan. Y creo que en ese sentido la Constitución nueva tiene un punto a favor ya. Tienen su parte del partido ganando 1-0, que es una Constitución democrática. Y por eso yo creo que ya parte con un 1-0 a favor. Pero yo considero de que no es... no va conmigo a aprobarla si no la he leído. Yo no me puedo hacer responsable de que de aquí a 5 años tengamos otra crisis institucional porque la Constitución nueva no nos sirvió tampoco. Porque a todo esto es importante, quizás la gente extranjera que pueda ver esto en YouTube más adelante, porque va a quedar archivado en YouTube todo este directo. La gente que quizás no sabe, en el año 2019 hay un estallido social en Chile, hay una revuelta popular que nace espontáneamente, y para qué va a mandar con cosas, se mantiene en el tiempo ya por los colectivos un poco más extremistas de izquierda, pero que nace espontáneamente, eso que quede súper claro. Las primeras 2-3 semanas del estallido social era gente común y corriente en la calle. Lo que dijo Piñera de que esto era organizado, que venía de afuera, no. Las 2-3, el primer mes del estallido social completito, es gente común y corriente que estaba enojada porque le subían la micro, porque le subían los impuestos, porque le subían, le cargaban la mano, porque los ministros de Piñera eran altamente incompetentes, porque a los ministros de Piñera les encantaba hacer chistes con el sufrimiento de la gente, porque a los ministros de Piñera les encantaba reírse en la cara de la gente. Y por eso la gente estalló, se aburrió, y entre el 18 y 19 de octubre se inician evasiones masivas en el metro de Santiago, donde la gente no paga su pasaje para mostrar su descontento por el alza de la micro o el alza del pasaje de la locomoción colectiva, que eran 30 pesos. Y claro, analizado desde fuera había gente que decía, no, pero ¿cómo vaya a quemar el metro por 30 pesos? Claro, pero es que había todo un contexto. Los 30 pesos eran la guinda de la torta de una constante de un constante pisoteo a la clase media y obrera del país. Por lo tanto, quizás para la gente que vive fuera del país, esto va a quedar en YouTube, a lo mejor va a haber un amigo colombiano, venezolano interesado en el tema de este proceso constituyente, y por eso lo menciono. Entonces, el primer mes o las primeras semanas del estallido social eran total y absolutamente espontáneas. Que nadie venga a decirles de que hubo una intervención extranjera, de que los venezolanos, que los cubanos, no. Las primeras semanas era gente común y corriente la que llenó las calles para mostrar su manifestación, porque estaban aburridos, la clase trabajadora y la clase media estaban aburridos de que los pisotearan, de que nadie los escuchara, y de que año tras año había promesas de los políticos de, es que yo me voy a preocupar, me voy a preocupar de la clase media, voy a hacer surgir a la clase media. Nunca pasaba y nunca pasó. La gente se aburrió. Al principio, también analizándolo un poco más en frío, ya han pasado 3 años casi, analizándolo un poco más en frío, las demandas eran como súper dispersas, no había un petitorio. Obviamente el petitorio más básico era no nos suban la micro, pues amigos, y para eso salimos a las calles.
Pero había muchos colectivos que pedían cosas, pero no había nada concreto, porque no había un petitorio, porque no, como les vuelvo a repetir, no era algo organizado, era gente que salía a mostrar su descontento y querían mejora. ¿En qué? Bueno, ahí lo vamos a ver, pero hagan algo. Y en ese sentido, como no había un petitorio, no se sabía de qué forma se iba a destrabar el conflicto. La gente salía todas las semanas, todos los días a cacerolar en la calle, pero la clase política dijo, bueno, pídanme algo, porque si no, no sé qué quieren. Y en noviembre del año 2019, un grupo de parlamentarios, incluido el actual presidente de la República, don Gabriel Boric Font, un grupo de parlamentarios firman un conocido o llamado Acuerdo por la Paz. Y en este Acuerdo por la Paz, que básicamente es un proyecto de ley, se propone reformar la Constitución a través de varios mecanismos. Lo primero era convocar un plebiscito para saber si la gente eso era lo que quería o no. Un plebiscito que arrolló la opción apruebo. O sea, la gente en más de un 80% quería cambiar la Constitución. Después se hicieron elecciones para saber... en esas mismas elecciones se iba a votar. En primer lugar, eran dos preguntas. Primero, si usted quiere o no quiere una... aprueba o rechaza la idea de crear una nueva constitución. Ganó el apruebo por sobre un 80% con una amplia participación ciudadana. Y la otra pregunta era, si usted quiere cambiar la constitución, ¿qué sistema prefiere? La gente votó por tener una convención constitucional donde se iban a elegir a sobre 150 y algo personas, no me acuerdo ahora el número exacto porque soy cabeza de apoyo, pero sobre 150 personas que iban a redactar, que no iban a ser parlamentarios, que iban a ser personas totalmente ajenas a lo que actualmente era la élite, sin perjuicio de que después igualmente salieron personas que eran parlamentarios, que eran políticos de siempre, el típico famoso que solamente está ahí porque es famoso. Pero independiente de eso, la gente escogió esa opción y se pusieron manos a la obra. Hubo un proceso que duró casi un año en que la Convención Constitucional redactó su propio reglamento, redactó un borrador y actualmente están en redactar los artículos transitorios. ¿Por qué? Porque desde que se apruebe la nueva Constitución hasta que deje de regir la Constitución del 80 van a pasar meses. Por lo tanto, hay que decidir, ¿va a seguir funcionando la Constitución del 80? Sí, no. Si sigue funcionando, ¿hasta qué fecha? ¿El actual presidente va a cumplir su mandato o lo vamos a cortar antes de que cumpla su mandato? ¿Vamos a cambiar a todos los senadores? ¿Vamos a sacar al Senado definitivamente el día en que entre en vigencia esto? ¿Quién va a legislar durante este tiempo? Hasta que se convoquen elecciones. Porque la convención, o sea, el nuevo borrador de la convención propone que existan una nueva institución legisladora. Va a haber cambios también al Poder Judicial, por lo que he podido leer, lo poco que he podido leer hasta ahora. Y por lo tanto, ¿qué pasa en esta nebulosa? Y en eso están trabajando. Ya se hizo, está el texto que va a regir, que es del artículo 1, que de hecho también esta comisión de normas transitorias también tiene que armonizar el proceso, el proyecto, porque de hecho cuando leamos la Constitución nueva vamos a ver de que hay artículos que se repiten, cambian de número, porque no está ordenado, porque los convencionales no estaban preocupados del orden ni de la gramática, sino que de aprobar y de ponerse todos de acuerdo de cómo iba a ser la nueva Constitución. Y por eso hay muchos errores de gramática, faltan comas, sobran frases, son redundantes por eso, porque se hizo, saquemos esto y después lo amononamos, le pegamos le cortamos las puntitas, tucu, le damos forma y listo, y sale. Y en eso están trabajando ahora. Creo que van a trabajar por un mes y algo esta comisión de normas transitorias para establecer si efectivamente se mantiene la Constitución del 80, si sigue trabajando el presidente Boric, si va a seguir trabajando el Senado, si va a seguir trabajando este Congreso como está, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en eso estamos. ¿Cuánto tiempo directo llevamos? Aproximadamente casi una hora, pero me di el gusto de hacer todo el resumen. Elizabeth Poe dice: ¿dónde se encuentra el borrador para poder leerlo? Lo voy a mandar
este preciso instante al chat. Está en la página de la Convención Constitucional y lo voy a enviar ahorita mismo. Ahí está. Ahí se fue. Entonces, no sé si alcanzamos por tiempo, porque ya pasó 1 hora y me parece que esta clase introductoria estuvo bastante ejemplificadora. No sé si es ejemplificadora, pero por lo menos establecimos los mínimos para poder entendernos, ¿cierto? Para poder saber de qué estábamos hablando. Yo creo que podemos dejarlo hasta aquí por hoy. Vamos a seguir leyendo la Constitución. Tenemos que leerla completa. Y son varios artículos. Vamos a echarle una pequeña leída. Mira, por ejemplo, lo que les decía. La Constitución no parte del artículo 1, parte del artículo 2. Porque todavía no se determina cuál va a ser el artículo 1. Ustedes no están viendo esto, lo voy a mostrar ahora. Ahí está. Entonces tiene, por ejemplo, si ustedes se fijan, parte del artículo 2, no parte del artículo 1. Después dice artículo X. No tiene número. No sé si no tiene número o no se han decidido todavía si lo van a organizar como tercero y después tercero bis. Tiene estas cosas. Tiene estas cositas. Entonces, para eso está la comisión de normas transitorias y de... No me acuerdo, tiene otro nombre, pero no me acuerdo ahora. Se me apagó la luz de apoyo, pero bueno. Escucha, yo quería... podemos hablar un ratito más, continuar la introducción. Primera cosa. Vamos a ir... A ver, la forma en la que nosotros vamos a ir leyendo este borrador es también comparando con la Constitución del 80, que es lo que tenemos ahora, para que ustedes puedan saber, bueno, qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que vamos a terminar teniendo después. Así que vamos a ir comparando. La Constitución del 80, como les decía, en el contexto en que fue redactada, en una dictadura militar, donde los militares tenían todo y absoluto poder sobre todas las decisiones que pasaban en Chile. Y por lo tanto, y es una dictadura que viene de sacar un gobierno marxista, que entiende Pinochet que el gobierno marxista es un gobierno extranjero, de ideas extranjeras, creadas en Europa occidental por Karl Marx y su amigo cuyo nombre no recuerdo. Karl Marx. Me olvido. Bueno. Y por lo tanto Pinochet y la junta militar entienden de que estas ideas extranjeras no deben prevalecer en Chile porque le hacen daño a nuestro país. Entonces, los primeros capítulos o los primeros artículos de la Constitución del 80 lo que buscan es establecer qué somos los chilenos, qué es lo que queremos como chilenos o qué es lo que nosotros entendemos como símbolos patrios. Entonces el primer capítulo de la Constitución del 80 habla de las bases de la institucionalidad. Eso es lo primero que dice la Constitución del 80. ¿Qué son las bases de la institucionalidad? En corto dice qué es lo que nos identifica como chilenos. Entonces, por ejemplo, hace referencia a la bandera nacional, a la bandera, al himno patrio y otras consideraciones previas. Por ejemplo, el primer artículo dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es lo primero que dice la Constitución del 80. La familia es un núcleo fundamental de la sociedad. Eso también viene de la formación católica que tenía esta junta militar. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. O sea, te dice al tiro: yo, Estado, no puedo hacerlo todo. Por lo tanto, lo que hago es darle poder a usted, señor grupo intermedio, señora junta de vecinos, señor club social y deportivo, que usted cumpla los fines para que la gente se realice.
Y vamos a ver qué es lo que dice vamos a ir... A ver, lo que pasa es que la nueva constitución no está ordenada. Entonces, lo que diga el artículo primero no va a ser... no se va a condecir con lo que dice el artículo primero de la actual constitución. Pero leámoslo. Artículo segundo, o debería decir primero. Democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínimo para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Yo tengo una crítica acá porque a mí me gustan las cosas simples. Yo hubiese recortado esto, pero me imagino que, espero y confío de que la Comisión de Normas Transitorias pueda achicar esto, porque está un poquito largo. Y está un poco enredado para la gente común y corriente. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva. O sea, obviamente, esto es lo más literal y lo más fácil de entender. Que hombres, mujeres y personas que no se identifican como hombres ni mujeres, desconozco porque no soy muy versado en esta materia, a qué se refiere específicamente con disidencias sexogenéricas. Me imagino que se refiere a las personas no binarias. Participen en condiciones de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva me imagino que quiere hacer hincapié en que realmente seamos iguales, no en el puro papel. Reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. De nuevo, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. O sea, de que todas estas personas que forman parte del Estado sean efectivamente representadas en el proceso democrático, o sea, en hacer leyes, hacerlas ejecutar, ¿ya? Y que eso es una condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Ya está bien. Todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. O sea, todos los órganos colegiados del Estado, eso incluye Tribunal Constitucional, Corte Suprema, Cámara de Diputados, bueno, va a haber otra institución que va a legislar, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la administración, o sea, los consejos regionales, bueno, todo lo que haya más de una persona tiene que ser paritario y que la mitad sea mujeres. Asimismo, el Estado adoptará, y a todo esto habla de empresas públicas y semipúblicas, o sea, el directorio de Metro, el directorio de Ferrocarriles del Estado, el directorio de ENAP, el directorio de... no me acuerdo las otras empresas que tiene el Estado, del Banco Estado, por ejemplo. Pero es que el Banco Estado, bueno, en fin. Todas las empresas estatales van a tener mitad y mitad. Asimismo, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través del mecanismo que establezca la ley. Ya, acá hay... Ya. El Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados. O sea, el Estado va a estar obligado a que exista integración paritaria, siempre que sea mitad y mitad. Esto es lo primero que te dice la nueva Constitución. Este es el primer artículo que establece la primera Constitución. Está un poco enredado, la verdad, debo reconocerlo. Objetivamente está un poco enredado. Pero principalmente hace referencia a la paridad de género, más que a cualquier cosa. De hecho, eso es lo primero que te dice, que a diferencia de la Constitución del 80, que lo primero que te reconoce es la libertad
e igualdad en dignidad y derechos. La igualdad ante la ley está consagrada en el primer artículo de la Constitución. Me imagino que lo van a ordenar, me imagino que no es porque le den más importancia a esto, sino que porque está acá. Y el capítulo primero es de la democracia, todo esto. Artículo 3. Corresponderá al Estado en sus diferentes ámbitos y funciones garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente la de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. Ya, aquí, a ver. Aquí no sé si arriesgo funa, pero yo no sé si en este año 2022 hay actualmente, hoy, no estoy hablando de hace 15, 20 años, estoy hablando de hoy día, en la fecha en que vamos a votar esta Constitución. ¿Hay algún grupo históricamente excluido? Porque sí estaban excluidas las mujeres porque no tenían voto. Estaban excluidos socialmente, más no políticamente, los homosexuales. Pero prohibición de acceder a cargos públicos dejó de existir hace mucho tiempo. Mucho tiempo, hace muchos años. Bueno, si no resta, mejor que sume. El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de las leyes, mediante mecanismos de participación popular y deliberación política. Esto no existe hasta ahora en Chile, no existen mecanismos de participación popular. La forma en que yo participo en la creación de las leyes es yendo a votar y escogiendo diputados y senadores. Esa es la forma en que actualmente el pueblo participa de la creación de las leyes. Hay mucha gente que quiere una democracia más directa, como pasa en Suiza, por ejemplo. Hay mucha gente que le hace queque a Suiza porque en Suiza hay plebiscitos para todo y los cantones suizos son el paraíso de la democracia directa. O sea, se le pregunta la opinión en gran cantidad de materias a los cantones suizos, a las comunas suizas, podríamos decir. Pero claro, Suiza es un país mucho más chico, es un país que tiene un ingreso per cápita y educacional mucho mejor que Chile. Está mucho mejor los suizos en muchos sentidos que nosotros. Y posiblemente no se peleen por cada cosa chica que se les presente. Entonces, claro, establecer mecanismos de participación popular para todo, no sé hasta qué punto eso sea eficaz. Imagínate, necesitamos resolver urgente si se pone o no se pone una termoeléctrica porque este grupo de gente necesita electricidad en su casa. Obviamente hay que hacerlo mirando al medio ambiente y todo. Pero para poder decidir necesitamos hacer un plebiscito vinculante. De acá a 2 meses. Vamos a estar 2 meses esperando que se resuelva. O más. Bueno, no sé. Obviamente tienen que haber instancias de participación popular y de deliberación política. Lo que sí me llama la atención es que la Constitución establezca mecanismos de participación popular, pero este proceso no hubo mecanismos de participación popular. Yo algo que siempre le voy a criticar a este proceso es que no existieron cabildos como sí existió el proceso frustrado de la época de Bachelet. Cuando Michelle Bachelet propuso un cambio en la Constitución, se hicieron cabildos. Habían cabildos comunales donde la gente común y corriente podía ir y decir: yo quiero opinar, quiero decir que a mí me parece que lo más importante es la salud, a mí me parece que lo más importante es el sueldo digno, me parece que lo más importante es A, B o C. En este proceso eso no existió. La única instancia de participación ciudadana fue ir a votar, nada más. No existió esta iniciativas de votación popular. ¿Se acuerdan que hubo como 1000 no sé cuántas? Que al final tampoco eran tantas, no era como una instancia de discusión, era como: quiero que ustedes discutan esto, se aprueba o se rechaza, listo, se rechazó, y eso fue todo. No era una instancia donde yo veía a mi vecino y le decía: vecino, yo pienso que usted tiene la razón, o pienso que usted está equivocado por esto. No hubo una... Y esa es mi más grande crítica a este proceso, que no hubo una instancia de participación popular. Se dice que se usaron muchos de los documentos que quedaron dando vueltas de estos cabildos que se hicieron en la época de Michelle Bachelet, pero no constan de que efectivamente se haya plasmado
lo que la gente común y corriente quería poner en la Constitución. Porque yo hablé con un profesor de Derecho Constitucional que supervisó el proceso de Bachelet y me decía de que lo que la gente quiere es muy aterrizado. O sea, la gente... Yo no quiero desmerecer lo que dice la Constitución y no quiero que me funen por eso. Ojalá que no. Pero la verdad es que la gente de a pie le importa súper poco la integración paritaria en las instituciones públicas. Obviamente que se tiene que llegar a eso, pero a la gente le importa comer mañana. Tiene que pagar el arriendo. La gente tiene que salir a la calle sin miedo a que la cogoteen. Esas son las preocupaciones. Poder pagar una vivienda digna, tener una vivienda que no se llueva, que no se te vaya a caer con un ventarrón fuerte. Saber cómo vaya a mandar a 4 cabros chicos al colegio. Eso es lo que le preocupa mucho a la gente, por lo que yo he conversado con profesores de Derecho Constitucional. Entonces, una de las grandes críticas que yo le hago a este proceso es esa, que no hubo una instancia de discusión ciudadana como sí la propone la Constitución, porque aquí dice clarito, mediante mecanismos de participación popular y deliberación política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. Entonces, uno echa de menos esta instancia de participación política antes de que la Constitución la Convención empezara a sesionar. Porque sí se reunieron con algunos grupos de interés, pero no hubo reuniones con las personas comunes y corrientes. De hecho, no sé cómo se postulaba para ir allá a conversar con ellos. Yo sé que fue alguna gente, pero no sé si habrá habido más gente que haya ido. No sé. Desconozco. Ya, vamos a leer hasta aquí nomás. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los sistemas de justicia, porque no hablan de Poder Judicial, así como los órganos de la Administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Actualmente, por ejemplo, el Poder Judicial tiene una perspectiva de género y están trabajando en eso. Entonces no sería mucho cambio. La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas. O sea, hasta ahora hemos visto muchas referencias a la paridad de género. La ley deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar la participación y representación política de las personas en situación de discapacidad. Ya, esto está bien, porque de alguna forma le confiere el derecho a las personas discapacitadas o en situación de discapacidad que participen activamente en la discusión política del día a día. Bueno, para el próximo stream vamos a seguir avanzando un poquito más. Hoy día hablamos un poco más de historia, leemos ya los primeros artículos. Lo que veo hasta ahora es que están muy preocupados de la paridad, que me parece bien. Me parece que está un poquito enredado, algunos artículos están demasiado rimbombantes, pero no están yendo al callo, y yo soy más de constituciones breves, en mi gusto personal. Esto después se puede modificar, bienvenido sea, por favor. Existan mecanismos para que esto se simplifique, para que se entienda mucho mejor, porque esto después lo tenemos que interpretar nosotros los abogados, qué quisieron decir con todas estas muchas palabras. Pero bueno, después vamos a seguir leyendo con el Estado Plurinacional y esas cosas. Pero bueno, chiquillos, me voy a ir a tomar choquita. Así que yo los dejo. Muchas gracias, Elizabeth Puga, a todos los que se fueron sumando a esta transmisión. Les dejo la tarea para que puedan leer el borrador. Así que yo me voy a ir a tomar choquita. ¿Les gustó el logo nuevo? Está pulento, ¿cierto? Déjale. Espero ya la otra semana retomar los streams de videojuegos, que a mí me gusta mucho hacer esa parte. Así que eso pues. Muchas gracias por habernos... ¿Cuándo sigue la nueva constitución? Quizá el próximo viernes. Lo ideal es terminar antes de que se vote. Pero ya leímos el primer capítulo, la democracia. Así que
Ya pues, voy a subir esto a YouTube en un rato más. En un rato más. Posiblemente mañana o el lunes o no sé. Pero espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Síganme en las redes sociales que estuvieron saliendo a cada rato ahí. Pum, pum, pum. Y nos vemos ya para la próxima. Chao, chao.